Buenas noches con todos. A nombre de la Logia HPB de la Sociedad Teosófica en Perú, los saludo y les doy la más cordial bienvenida a esta nuestra primera conferencia del año 2023. Esta noche empezamos con una conferencia sumamente interesante y muy importante. Realmente es la tercera parte de un ciclo de conferencias que nos ha brindado nuestro querido hermano Julio Pomar. El título de la conferencia completo es ¿Qué es el inconsciente? Una mirada desde el psicoanálisis clásico, el budismo y la teosofía. Bueno, la primera parte fue desde el punto de vista del psicoanálisis, la segunda parte desde el punto de vista del budismo, y ahora nos va a hablar acerca del inconsciente desde el punto de vista de la teosofía. Las dos primeras partes se encuentran colgadas en nuestro canal de YouTube, el canal de la Sociedad Teosófica en Perú. Ahí las pueden encontrar para las que no hayan estado presentes y no las hayan visto. Son sumamente interesantes. Pero si a la vez es todo un ciclo, las tres se pueden escuchar de manera independiente, así que no hay ningún problema. Bueno, estas magníficas conferencias están a cargo de nuestro querido hermano Julio Pomar. Él es el representante presidencial en Perú, un teósofo de larga data, con muchísimo conocimiento, gran experiencia, mucha sabiduría. Aparte, profesionalmente, él se dedica pues, a ser terapeuta, es psicoterapeuta, entonces conoce muy bien estos temas, así que vamos a tener el placer de escucharlo esta noche. Adelante, Juli. Muchas gracias, Sonia, por tus halagadoras palabras que me ponen en compromiso. Buenas noches, amigos que nos acompañan, a los miembros de la Sociedad Teosófica que están presentes, que deben haber también, no solo del Perú, sino también de otros países que suelen acompañarnos muchas veces en estas incursiones teosóficas, por decirlo así. Este tema del inconsciente es un tema que a mí me ha interesado durante décadas. Y hace más o menos 20, 25 años que empecé a estudiar psicoanálisis, porque yo soy economista de profesión. Es mi profesión original, es el estudio de la economía. Yo no soy psicólogo, sino soy economista. Pues tengo otra mirada sobre el asunto. Y el asunto del inconsciente, que lo estudiaba en el psicoanálisis, era un tema de mucha intriga, porque yo venía de las canteras teosóficas, donde estudiamos la constitución del hombre desde otro punto de vista, no desde el punto de vista médico, clínico, como lo hizo Freud, sino de un punto de vista de la filosofía esotérica. Entonces, siempre me despertó mucha curiosidad. Y después también, entre nuestras inquietudes teosóficas, está el estudiar el budismo, ¿no? Y en el budismo también se pueden percibir ideas relacionadas con un aspecto del ser humano que es inconsciente. Entonces, estuve dándole vueltas muchos años a la idea de hacer una conferencia. Yo realmente no sé qué pasó en mi cabeza, que se me metió la idea que podría hacerse una conferencia que dura pues una hora y media, sobre temas comparativos tan complicados como son el inconsciente clásico de Freud, ¿no? Todas sus teorías, porque como ustedes supondrán, el tema del inconsciente no es una cosa tan sencilla como decir, inconsciente es todo aquello de lo que no me doy cuenta, ¿no? No, es un tema muy complicado. E incluso Freud tiene dos versiones del asunto, una cuando es joven y otra cuando es viejo, ¿no? Muchas de las ideas que tenemos del psicoanálisis y de Freud están completamente equivocadas, porque el periodismo se encargó de difundir las ideas de Freud, ¿no? Desde que él apareció escribiendo sus obras,
por supuesto, las deformó, las acomodó, hizo una versión popular, que es la idea que todos nosotros en general, las personas en general que no son especialistas, creen que es el psicoanálisis y creen que es el pensamiento de Freud, lo que no es cierto, ¿no? Cosas como que Freud todo lo veía sexo, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas populares que le enseñan a uno cuando está en la secundaria o en la universidad. Y bueno, y después viene el budismo, que tiene también una versión sobre el inconsciente que tiene que ver con los múltiples aspectos de la percepción que nos llegan a ser conscientes del mundo que nos rodea, ¿no? Es decir, lo que percibimos con nuestros sentidos, cómo lo procesamos en el cerebro, eh, el sentimiento que producen, los primeros movimientos cognitivos que empiezan a darnos una idea del asunto y finalmente la conciencia del asunto, ¿no? Entonces, sobre esto el budismo también tiene mucho que decir. Y finalmente está lo que vamos a ver ahora. Yo repitiendo lo que dijo la hermana Sonia, nuestra presidente, están en el canal de YouTube que tiene la rama HPV de la Sociedad Teosófica, y entonces ahí están esas conferencias, si les interesa profundizar en el tema, pueden entrar, ¿no? El título genérico es ¿qué es el inconsciente? Bueno, y llegamos al campo de la teosofía. Y acá tenemos que precisar que se trata de la teosofía moderna, porque hubo una teosofía antigua en Alejandría, cuando recién empezaba el cristianismo, que fue la que enseñó un místico que se llamó Amonio Sacas, ¿no? Después hay la teosofía de la Edad Media, y que estuvo en manos de cabalistas. Y después, finalmente, la teosofía que trae al mundo en 1875 un personaje muy misterioso que se llamó Elena Petrovna Blavatsky, que fue discípula de dos maestros, de dos seres iluminados que vivían en el Tíbet, en la frontera con la India casi. Y estos dos maestros, junto con ella, hicieron un esfuerzo por darle forma moderna a las enseñanzas antiguas que se encontraban en todas las tradiciones religiosas que la humanidad conocía, ¿no? Y entonces eso es lo que se llama la teosofía moderna, ¿no? El estudio comparativo de todas esas enseñanzas que estaban en tradiciones religiosas y en filosofías, de un modo, digamos, de un modo no místico, sino de un modo más intelectual y más didáctico, más fácil de entender para los hombres de esta época. Quiero primero que todo pedirles disculpas a nuestros amigos, a nuestros simpatizantes que no son miembros de la sociedad, porque al principio de esta exposición necesariamente voy a tener que usar mucha información técnica, filosófica, metafísica, lo que no debería ser realmente en una conferencia pública, ¿no? Una conferencia pública debería ser más sencilla y debería tratar de temas más genéricos, pero sin embargo, parece que a raíz de la pandemia y a raíz de la comunicación a través del ciberespacio, está ocurriendo algo extraño, ¿no? Porque cuando yo era joven y entré a la Sociedad Teosófica, ¿no? La Sociedad Teosófica, que es una organización mundial que está en alrededor de 70 países, ¿ah? La Sociedad Teosófica hacía una clara distinción entre sus contactos con el público, donde enseñaba determinadas enseñanzas
valga la redundancia, como el karma, la reencarnación, el proceso de la muerte, etcétera, etcétera, y las reuniones de logia, donde se estudiaba a un nivel más profundo todas las enseñanzas teosóficas, ¿no? Entonces, sin embargo, yo me doy cuenta que las cosas han ido cambiando en la época moderna a raíz de la pandemia y que el público que sigue las conferencias que se dan en la Sociedad Teosófica es un público informado, ¿no? Eso es un público que conoce mucho de teosofía, de filosofía, de lo que en general se conoce con el nombre de esoterismo. Entonces, de una manera, yo diría, inconsciente verdaderamente, el nivel del estudio que hay en las conferencias públicas en todo el mundo, ¿no? Al menos en el mundo de habla hispana, que es el que yo puedo seguir, es de un nivel mucho más alto que las antiguas conferencias y que se acerca al nivel de la logia, si es que no es igual o hasta más, hay veces, dependiendo de las logias, ¿no? Entonces, necesariamente vamos al principio, sobre todo, a tocar algunos puntos técnicos necesarios para entender las ideas finales, ¿no? Estas son las fuentes que utilicé, ¿no? Dos libros de Arthur Powell, El cuerpo mental y El cuerpo astral, que son muy útiles porque son resúmenes, por decir así, de los libros que escribió Leadbeater y Besant. Y un libro moderno que se escribió en el año 60, más o menos, los años 60 del siglo pasado, El espacio, el tiempo y el yo de Norman Pearson, donde saqué mucha información, ¿no? Y también hay otras obras que yo ya ni recuerdo, de Blavatsky, de Ginarajadasa, de Rada Burnier, del el doctor Taini, tantos autores que uno estudia con el curso de los años y al final uno asimila las ideas y no tiene claro de dónde las ha sacado todas, ¿no? Entonces, acá es importante decir que ninguno de los autores teosóficos que menciono hablan del problema del inconsciente, ¿no? Mencionan muchos hechos, muchos datos, y yo soy el que los interpreto, ¿no? Entonces, la responsabilidad de todo lo que yo digo es absolutamente mía, ¿no? Si yo estoy equivocado, si estoy exagerando, si lo que yo estoy diciendo es absurdo, lo que sea, es absolutamente responsabilidad mía porque es mi interpretación la que les estoy ofreciendo, ¿ya? Bueno, hecho esa una salvedad, pasemos a la siguiente puntos a examinar. En esta charla vamos a tocar 6 puntos, ¿no? El primero es el descenso de la vida de logos a la materia, que tiene parte 1 y parte 2. Generalmente esto es conocido y es parte principal de los conocimientos que los estudiantes de teosofía adquirimos, ¿no? Darnos una idea de cómo la vida de Dios, a quien en teosofía denominamos el logos, va a descender y va a animar la materia, ¿no? Entonces, la teosofía no es una filosofía creacionista, ¿no? En el sentido de que Dios creó todo de la nada, ¿no? Sino habla de la existencia de una materia primordial que es eterna, mula prakriti, y la cual va a ser animada en determinado momento por la vida de la divinidad que la va a dotar de cualidades, ¿no? Entonces vamos a ver ese punto. El punto segundo va a ser la esencia monádica,
y la esencia elemental, el 3 que lo vamos a ver en los cuadros, mejor va a ser más claro explicarlo a ti, el punto 4, los reinos elementales, y el punto 5, el elemental del deseo, ¿no? Que lo vamos a explicar mejor a lo largo de la revisión del cuadro. El punto 6 habla de trastornos mentales y búsqueda espiritual, ¿no? En estos años que yo he tenido mi propia búsqueda, he podido encontrar en la sociedad teosófica y en otros movimientos también esotéricos, muchas personas que tienen trastornos mentales, ¿no? Definidos, pero que son funcionales, ¿no? En las empresas, en el Estado, en las Fuerzas Armadas, en todos lados existen personas que tienen trastornos mentales, pero son funcionales. Y entonces todos tratamos con ellos y no nos damos cuenta. Y nos parece que la persona de repente es media chifladita, de repente la persona es muy calladito, en fin, es un poquito raro, ¿no? Pero no nos damos cuenta de lo que tiene, porque funcionan bien para trabajar, para estudiar, para hacer las cosas en la familia, más o menos funcionan bien. Entonces, pasan desapercibidos. En las sociedades espiritualistas existen estas personalidades, ¿no? Y también en las religiones establecidas también hay muchas de estas personalidades y hay veces se hacen notar. Entonces, también vamos a tocar este punto porque es muy importante. Este cuadro es muy importante para, para entender los conceptos teosóficos. Ante todo, en el círculo que está arriba se representa la divinidad, ¿no? Sea como sea que la concibamos, con el nombre que sea, ¿no? La divinidad y sus 3 aspectos, ¿no? El primer logos, el segundo logos y el tercer logos, que equivaldrían a las trinidades que tienen la gran mayoría de las religiones, ¿no? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en el cristianismo, que es la que más conocemos nosotros. Entonces, en las enseñanzas teosóficas se explica que el universo emanó a partir de la divinidad que trabajando con una materia, con una sustancia primordial, que no es la materia que conocemos en el mundo físico, sino que es una metamateria, digamos, que en la filosofía Vedanta le dieron el nombre de Mula Prakriti, la raíz de la materia. Entonces, en esta materia va a trabajar la divinidad en el proceso de la creación. Y es lo que vamos a ir describiendo. El universo está formado de 7 niveles de materia, empezando por la más sutil hasta llegando a la más material, la más objetiva, la más densa, que es la materia del plano físico, que es aquella materia en la que nosotros vivimos y que llamamos nuestro mundo, y lo llamamos el mundo real, porque es lo único que nosotros percibimos. Entonces, esta materia va a ser sometida a descensos de la divinidad en sus 3 aspectos, y esos descensos de la divinidad van a ser como si dijéramos oleadas de vida que van a descender de los planos más sutiles, van a llegar a los planos medios, a los inferiores, y después la vida de Dios va a ascender. Esa sería una manera de concebirlo, ¿no? Pero estas oleadas, estas olas gigantescas,
están compuestas por millones y millones de seres, que son los que van a formar el universo. Otra cosa previa que les quiero decir. Cada plano de la materia, ¿no?, que tiene como nombre el divino, el monádico, el átmico, el búdico, el plano mental, el plano astral y el plano físico, cada plano está subdividido a su vez en 7 subplanos. O sea que en realidad habría 7 por 7, 49 subplanos en el universo, ¿no? Ese sería la totalidad del universo, los 49 subplanos. Entonces, estos subplanos van de los más sutiles a los más densos, ¿no? El más sutil de todos es el atómico. Y después, el que le sigue, el subatómico. Mejor vayamos al plano físico, creo que es así más didáctico. En el plano físico, el más denso de todos es el plano material, ¿no? El plano de la materia física sólida. El que le sigue es el líquido, ¿no? La materia toma la forma de líquido, entonces ya no es densa, sino ya es más maleable. Después viene el gaseoso, el gas, que es imperceptible a la vista, a veces, otras veces sí es perceptible. Y después viene ahí me acordar el ir, sólido, líquido, gaseoso, etérico, el etérico, el superetérico, el subatómico y el atómico. Entonces, en la nomenclatura teosófica, para poder entender los conceptos, los 7 subplanos se van a repetir. Los 7 subplanos del plano físico van a tener el mismo nombre en el plano astral, en el plano mental, en el búdico y así hasta arriba, ¿no? Por su semejanza. Y para no crear, imagínense, 49 nombres que tendríamos que tener para designar el tercer subplano del plano astral o del plano mental, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para no manejar 49 nombres, tenemos esos 7 que se van a repetir en todos los planos del universo. El descenso de la vida de Logos en la materia, después de la formación de los subplanos atómicos en cada uno de los planos, el tercer Logos, el Espíritu Santo, se sumerge en el mar de materia virgen, la verdadera Virgen María, y despierta en la materia atómica nuevos poderes y nueva vida con los que se forman los otros 6 subplanos de cada plano. Ahora sí, vamos palabra por palabra. Lo primero que se forma en los 7 subplanos es el subplano, en los 7 planos es el subplano atómico, el más sutil, ¿no? Es el primero que se forma, el subplano atómico del plano divino, del monádico, del átmico, etcétera, hasta el físico, ¿no? Entonces, después de que el tercer logos, que es el logos conocido en las enseñanzas cristianas como el Espíritu Santo, ¿no? Que él es el creador de los átomos, de los elementos químicos, ¿no? Este aspecto de la divinidad vivifica, se sumerge, se hunde en la materia virgen, porque la materia siempre es virgen, ¿no? La materia siempre es virgen porque la materia va a tomar muchas formas a lo largo de todo el periodo de vida del universo, y en estas formas que va a tomar, después las va a abandonar y después va a tomar otra nueva forma, pero siempre va a permanecer pura, no identificada con ninguna de las formas que ha asumido. Entonces, nace acá el simbolismo de la Virgen María, ¿no? María, Maya, ¿no?
es el nombre, el mar también, María, Maya, el mar, es el nombre de la materia pura, de la materia virgen, ¿no? Entonces, el simbolismo cristiano, el Espíritu Santo se sumerge en la Virgen María y despierta en la materia atómica, en la materia del primer subplano, ¿no? Nuevos poderes y nueva vida, ¿no? Y a partir de ahí se van a formar los otros 6 subplanos de cada plano. Entonces, a ver, si seguimos avanzando, creo que se va a hacer más claro esto. Ajá, acá tenemos el cuadro que siempre nos acompaña y nos ilumina. Acá está la figura del ángel de Dios, el arcángel Gabriel, que se presenta a la Virgen, ¿no? A aquella doncella judía, conocida por su pureza y por su amor a Dios, y le dice, Dios te salve María, ¿no? El Señor es contigo, y le dice que va a tener, va a tener un hijo, ¿no? Entonces, en este símbolo, lo que se dice es que el hijo que está naciendo de la Virgen María, de la materia, es el universo, ¿no? Entonces acá hay un concepto cósmico enseñado en una alegoría, en una historia que todos los seres humanos podemos entender, porque sabemos lo que es el padre, lo que es la madre y lo que es el hijo, ¿no? Entonces, esta alegoría forma parte de la tradición religiosa cristiana, ¿no? El logos de vida es el que encarna. El segundo logos, ¿no? El logos que se llama el hijo en el cristianismo, en el hinduismo se le llama Vishnu, ¿no? A veces le llaman Krishna también. Ese logo es la vida. Y es el aspecto de Dios como vida, el que más amamos los seres humanos. Entonces, en todas las religiones, nosotros vamos a encontrar que se adora al Dios Hijo, al bebé, que está siendo amamantado por su madre, ¿no? En brazos de su madre, la Virgen María. Al bebé es al que más se quiere, más se adora, se le tiene más devoción, se le tiene más amor. A Dios Padre nadie lo adora, ¿no? Nadie se acuerda de Dios Padre, ¿no? A la Virgen sí también se le adora. Pero fundamentalmente es al niño Dios como se le llamaba en el antiguo Egipto, Atot, en brazos de la Virgen Isis, ¿no? Y como se le llama en la India, Krishna, ¿no? O también a Vishnu, el Dios pastor, ¿no? Porque está más cerca del corazón de los seres humanos. Este es un proceso metafísico, incomprensible para la mente humana, pero lo podemos sentir con el corazón. Entonces, en el amor que nosotros tenemos a la Virgen, a su Hijo, ¿no? Está reflejado ese amor hacia la divinidad, hacia los grandes poderes de la creación, que nuestra mente no puede entender, no puede comprender, porque estamos muy lejos de esa etapa. Algún día nuestro desarrollo mental alcanzará para entender bien esto, pero ahora todavía no. Entonces, el Hijo encarna por obra y gracia del Espíritu Santo en la Virgen María. Si nos detenemos a analizar esto y yo les pido que me hagan sus preguntas y todo lo demás, no vamos a terminar la conferencia. Así que las preguntas que tengan, por favor, al final, ¿ya? Ahora pasemos al... Ahí está. Ahí está. Entonces, en este cuadro, que se llama La proyección de la conciencia, estamos viendo ya el aspecto humano, ¿no? El logos, la divinidad, como querramos
llamarla, nos ayuda a simbolizarlo como un fuego gigantesco, en el cual existen millones y millones de chispas, ¿no? Y entonces vamos a sacar una de esas chispas acá. Ahí está la chispa. Entonces, esta chispa es lo que en teosofía llamamos la mónada o el espíritu, ¿sí? La mónada o el espíritu son sinónimos. Esta mónada, ¿no? Es una con Dios, es parte de Dios, solo que está en un estado de absoluta inocencia, de pureza, está no posee el conocimiento y no tiene el poder. Es una mónada inconsciente. Cuando nosotros hablamos del espíritu, ¿no? Y le añadimos el término inconsciente, nos parece que es una contradicción. ¿Cómo el espíritu va a ser inconsciente? Pero sí, la enseñanza, la antigua tradición de sabiduría, dice que en su estado de pureza prístina, al principio de los tiempos, el espíritu es inconsciente. Y para adquirir la conciencia, ¿no? Va a tener que sumergirse en los mundos de materia, en los mundos intermedios primero y después en los mundos más densos del universo. En ese proceso, la mónada va a ir adquiriendo conciencia, ¿no? Un proceso de concientización, si queremos decirlo. Entonces la mónada, que es inmensamente feliz, está con Dios, vive en la paz más grande, inimaginable para nosotros, porque nosotros no sabemos bien lo que es paz en este mundo. Para descender a los mundos de materia necesita vehículos, necesita revestirse de la materia de los diversos planos por los que va a descender, ¿no? Entonces, puedes hacer la siguiente etapa. Va a descender y va a llegar al nivel ármico, al plano ármico, el plano de la voluntad, el plano de la existencia, ¿no? Llamamos la voluntad espiritual, pero lo que queremos decir es existencia, es decir, la cualidad de ser, ¿no? La cualidad de ser. La cualidad de ser está brevemente expresada en la historia de Moisés, que llega en el monte Sinaí buscando una cabra que se le ha perdido, llega a un sitio donde hay una zarza ardiendo que no se consume, ¿no? Y entonces, cuando llega a esa área y está ahí fascinado mirando ese fuego que no se consume, escucha una voz que le dice: Moisés, quítate las sandalias porque estás pisando tierra sagrada. Entonces él se quita las sandalias y después viene la conversación con ese ser, ¿no? Con esa divinidad, y que le da indicaciones de lo que debe hacer con su vida y con su pueblo. Y entonces cuando él le pregunta, cuando yo vaya, descienda al pueblo, el pueblo me preguntará: ¿quién te ha dado esta enseñanza? ¿Y qué le diré? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Y él le dice: Yod-He Bauhe, ¿no? Su nombre era Yod-He Bauhe, yo soy el que soy, ¿no? Porque ese ser era, ese ser existía. A diferencia de nosotros, que creemos existir, pero cuando nosotros no sabemos cómo llegamos a este mundo, no sabemos por qué estamos acá, ¿no? Acá estamos perdidos, confundidos. Nuestra conciencia ha ido alterándose desde que éramos bebitos, niños más grandes, jovencitos, hombres adultos, maduros, en fin. Nuestra conciencia ha ido sufriendo cambios, ¿no? No sabemos al final a dónde vamos a terminar y qué es lo que va a pasar. Suponemos, ¿no? Las antiguas enseñanzas nos dan una versión,
pero por experiencia propia no sabemos. Entonces, nosotros no somos, pero Yod-He Bauhe sí es, existe, por sí mismo, por su propia voluntad. Es el no nacido, ¿no? Entonces, el primer plano de que se reviste de memoria de un cuerpo, la mónada es el plano átmico, el plano de la voluntad, de la existencia, del ser, ¿no? ¿Puedes poner el segundo? La etapa, lo que sigue. Entonces, acá empieza a formarse un vehículo. Después va a descender más profundo al plano búdico, al nivel espiritual, ¿no? Imagínense, ahí recién estamos llegando al nivel espiritual y se va a formar un vehículo búdico con la materia del plano, ¿no? Y finalmente va a usar la materia del plano mental superior para formarse un vehículo mental. Entonces, tenemos acá una especie de centro de conciencia, es un centro de conciencia que tiene, puedes poner las palabras acá, que tiene voluntad, que tiene sabiduría, amor, espiritualidad y que tiene inteligencia, es inteligente y puede actuar. Entonces, este núcleo es lo que en teosofía se llama el yo superior. Hay veces le dicen el ego, también un término antiguo, un poco confuso. Yo prefiero llamarlo el yo superior, ¿no? Entonces, el yo superior o la conciencia superior, ¿no? Acá ya la mónada es consciente del mundo en que está y va a seguir sumergiéndose a los mundos inferiores para formar lo que llamamos el ser humano, que es un agregado de cualidades y de cuerpos de materia diferente, ¿no? Y finalmente va a tener la materia mental, ¿no? Va a tener la materia emocional o astral, va a tener la materia física, la materia etérica, y va a haber acá un ser vivo que va a tener la materia de los 7 planos del universo, ¿no? Por eso se le llama el microcosmos, porque el hombre refleja al universo y refleja a todo el cosmos, ¿no? Entonces, puedes ponerla, ya. El ser humano va a tener mente inferior, ¿no? Así como tiene mente superior, va a tener un cuerpo astral emocional y va a tener un cuerpo físico. O sea, el ser humano es una entidad compuesta, ¿no? De muchas cosas. No se trata de una unidad simple, es una unidad compuesta llena de agregados por los cuales desciende la conciencia, ¿no? La conciencia, ¿no? Se va a manifestar a través de los diferentes cuerpos o vehículos que forman la entidad humana, ¿no? Porque existe algo como el hombre, existe algo, una cosa como el hombre, lo que existe es una entidad, una serie de partes compuestas que funcionan con mayor o menor precisión. Y es lo que conocemos como ser humano y que conscientemente cada uno de nosotros dice, soy yo soy, yo me llamo Pablito, yo me llamo Julito, María, Rosita, lo que sea, ¿no? Y yo existo, ¿no? Pero lo que existe son este conjunto de vehículos por los cuales se manifiesta la conciencia. Y si queremos entender qué cosa es el inconsciente, tenemos que darnos cuenta qué cosa es la conciencia, ¿no? Entonces, en este universo se manifiesta la conciencia a través de una serie de vehículos. Ya, pasemos al siguiente. Muy bien. Entonces, volvemos al universo, ¿no? O sea, primero empezamos con el universo, ¿no? La creación del universo, los niveles, etcétera, etcétera.
y después hemos entrado para ver el descenso total de la conciencia. Y ahora hablemos de la esencia monádica, ¿no? Que es otro punto. Este descenso de la vida divina en la materia se llama esencia monádica cuando se envuelve en la materia de los subplanos atómicos de los 5 mundos o planos. ¿Por qué se llama así? Porque es esta materia de donde se toman los átomos permanentes para las mónadas. Bueno, ya esta ya es una jerigonza técnica, ¿no? Pero que tenemos que entenderla, por lo menos en sus conceptos generales. Seguimos con el descenso de la vida de Dios. Es importante que grabemos en nuestra mente que la vida de Dios es sinónimo del Espíritu de Dios y es sinónimo de la conciencia, ¿no? Es sinónimo de la energía divina, de todas estas cosas, de Dios, no nuestra. Ahora vemos que en el descenso de la vida de Dios, ¿no? Cuando llega a los subplanos atómicos, que dijimos que eran los primeros subplanos, los más sutiles, en los siete planos. Los primeros se llaman atómicos, ¿no? Cuando esta vida de Dios desciende, ¿no? Se envuelve en la materia, ¿no? Agarra un átomo de la materia o varios átomos y se envuelve en el submundo atómico, en los 5 mundos. Entonces, adquiere el nombre de la vida de Dios, el nombre técnico, este es un nombre técnico, de esencia monádica. Se le llama esencia monádica, ¿por qué? Porque de la materia de la que se ha apoderado, de los átomos de los que se ha apoderado cada mónada, ¿no? Se van a tomar los átomos permanentes que va a utilizar la mónada. En este universo no evoluciona el hombre, como nos gusta pensar, sino lo que evoluciona es la mónada, que es un punto de conciencia de logos que se va a sumergir en los 7 mundos, ¿no? Se va a sumergir, y para sumergirse en los 7 mundos necesita vehículos, formarse un vehículo. Y entonces va a tener átomos permanentes, un átomo permanente físico, astral, mental, búdico. Y eso lo va a tener todo el periodo que dure el Manvantara. Todo el periodo de millones de años que dure este proceso, el átomo permanente va a estar unido, enlazado a la mónada. Entonces, este cuerpo físico que nosotros tenemos acá, ¿no? Un cuerpo joven, un cuerpo viejo, de hombre, de mujer, gordito, flaquito, lo que sea, este cuerpo viejo tiene el átomo permanente que al inicio del proceso del Manvantara, ¿no? Al inicio del proceso, la mónada seleccionó y lo utilizó para guardar todas las experiencias del plano físico. El frío, el calor, la dureza, todo tipo de experiencias físicas que se tienen en el plano físico fueron guardados en el átomo permanente físico. E igual en los átomos astrales, mentales, etcétera, ¿no? Entonces, este concepto tiene una similitud con el concepto de ADN, ¿no? Solo que este concepto viene de épocas remotísimas, ¿no? Así como tenemos, según dice la ciencia de esta época, un ADN, tenemos un átomo físico permanente y también emocional, mental, espiritual, etc. Bien, pasemos. Ya, esencia elemental. Cuando sigue el descenso de la vida divina, perdón, anima materia no atómica.
o sea, molecular, y se le llama esencia elemental. Es de esta materia que se forman los espíritus de la naturaleza o elementales. Entonces, seguimos con la vida divina que desciende, pero ahora ya no nos detenemos a la vida divina que se queda en su plano, ¿no? A los otros 6 subplanos. Y entonces se crea o se llama a estos átomos animados por la vida divina esencia elemental. Son átomos de los otros 6 subplanos de cada plano, ¿no? Y esta es una vida especial, ¿no? Esta es una vida especial de la que se van a formar no seres humanos como nosotros, sino se van a formar otros seres que se les llama los elementales, los espíritus de los elementos, ¿no? Según le pusieron en la Edad Media los cabalistas y los alquimistas de esa época, ¿no? Entonces, en la teosofía moderna le llamamos esencia elemental. Es este tipo de vida, porque es una forma de vida diferente a la nuestra, que somos seres humanos, es una forma de vida más primitiva, ¿no? Porque la nuestra tiene relación con el átomo, el mundo subatómico. Y esto es con los otros mundos, físico, sólido, líquido, etc. Entonces, tiene un grado de conciencia muy baja. No es comparable a la nuestra. De esta materia, de estos seres son pues los que las tradiciones llaman hadas, elfos, duendes, hasta ángeles, ¿no? Toda una serie de ninfas, etcétera, etcétera, que adquieren formas semi-humanas porque parece que copian al reino humano, ¿no? Y entonces tienen formas semi-humanas. Y la tradición de todos los pueblos siempre los ha conocido y les ha puesto diferentes nombres. Entonces, esta es la esencia elemental. Bien, acá tenemos un elemental del fuego, parece una salamandra, según parece, ¿no? Esto es visto con la visión clarividente. Lidvítir decía que los devas o ángeles que eran gigantescos y que se formaban, no sé si esta lámina es durante una misa en una iglesia, que se forma una figura de esencia elemental, un ángel así, que está cubriendo toda la zona, o de repente es un ángel de la música, no sé, que de repente se está ejecutando una sinfonía y acá se va formando una forma elemental, gigantesca también, ¿no? Que nosotros, por supuesto, no vemos. Los seres humanos estamos separados de ellos. ¿Podrías retroceder? Ya, es para el cuadro. Entonces, la esencia elemental se va a formar en el mundo mental, en los primeros 3 subplanos, ¿no? Después, en los siguientes 4 subplanos también, y después en el mundo astral. Y va a tomar diferentes nombres, se va a llamar primer reino, esos subplanos se van a llamar primer reino elemental, segundo reino elemental y tercer reino elemental. Es decir, estas formas de vida inferiores al ser humano habitan el mundo astral y habitan el mundo mental, ¿ya? Ese concepto. Entonces ya en el universo no solo estamos los seres humanos, sino también están los elementales. Sí, esto es lo que acabo de decir, ¿no? Esto es lo que acabo de decir. Ya. Ahora llegamos a este interesante punto del elemental del deseo. En el plano astral, en los 6 subplanos inferiores, la vida divina sigue descendiendo y forma el tercer reino elemental, también conocido como esencia elemental astral. Esta materia, ¿no? Estamos acá en el mundo astral, el mundo del deseo, el mundo de las emociones, de los sentimientos, entra en la formación del cuerpo astral humano
junto con la materia astral ordinaria. Entonces tenemos acá el cuerpo, este ovoide, ¿no? Es el cuerpo astral percibido con la visión clarividente. El cuerpo astral, el cuerpo de emociones, el ovoide, el huevo que envuelve a los seres humanos, ¿no? Es la materia de la que se forman nuestras emociones, deseos, ¿no? Pero está formado de la materia astral ordinaria, es decir, no elemental, no contiene vida elemental, más la esencia elemental, que sí contiene vida elemental. Entonces, nuestro cuerpo emocional, ¿no? Está mezclado la materia astral ordinaria con la materia, astral llena de la vida de los elementales, ¿no? De seres semi-inconscientes. Entonces, se le llama el cuerpo de deseos. Se le llama el cuerpo de deseos. Entonces, esto es importantísimo en nuestra evolución, porque nuestras emociones están mezcladas con una vida inferior a la humana, con la vida de los elementales, ¿no? Que es una materia que está evolucionando también hacia abajo, cuya evolución es llegar a ser mineral. El sueño, así como el sueño de nosotros es algún día llegar a ser discípulos de un maestro, ¿no? Y de repente algún día ser seres liberados también, ese es nuestro sueño, nuestro objetivo. Para estos elementales, su objetivo es ser mineral, pero están mezclados con nuestras emociones y ejercen una tremenda influencia sobre nosotros, porque ellos evolucionan con emociones fuertes, emociones como la ira, el deseo intenso, la envidia, todas las cosas que son malas para nosotros y a nosotros nos impiden evolucionar. Entonces, estamos pues en una lucha permanente, ¿no? Contra ellos para que este tipo de emociones no nos domine y nosotros podamos continuar nuestros desenvolvimientos hacia el mundo superior y dominar a estos elementales que están mezclados con nosotros. Estos elementales son los que hay veces, cuando perdemos el control, pueden hacer que tengamos unos accesos de ira, nos pongamos paranoicos, nos pongamos celosos, nos pongamos envidiosos, agresivos y podamos matar a alguien de repente, ¿no? Si nosotros dejamos que estos elementales, este elemental del deseo, nos domine, ¿no? Entonces, ellos están, como les digo, en el arco descendente de la vida divina y nosotros estamos al frente en el arco ascendente, pero nuestro destino es compartir con ellos nuestro cuerpo emocional. Entonces, esto produce el constante conflicto entre el espíritu y la materia. La materia que son ellos y el espíritu que somos nosotros. Y entonces, todas esas historias de los santos que los persigue el diablo y que tienen que luchar con uno y con el otro, que el ángel venza al diablo, reflejan este conflicto ancestral del ser humano. Los seres humanos siempre hemos tenido este conflicto y tenemos que vencer, ¿no? Entonces, esas fuerzas que están en lucha, que tienen que ver con la materia, que tienen que ver con los otros vehículos, porque acá también entra el cuerpo mental y también entra el cuerpo físico con esos deseos de satisfacer, de, digamos, apetitos de todo tipo. Apetitos por alcohol, por drogas, apetitos por sexo, por comida, ¿no? Todo tipo de apetitos
físicos y también psicológicos. Apetitos porque todos me reconozcan, porque todos me aplaudan, porque todos me consideren superior, ¿no? Ese tipo de apetitos mentales, ¿no? Tienen que ver con esta materia. Y entonces, también todo lo que hemos sufrido en nuestra vida, todas las luchas, las vergüenzas, las humillaciones, los golpes que hemos recibido están acá también, ¿no? Entonces, hay un místico actual que se llama Toye, que lo llama por eso el cuerpo del dolor. Entonces, el dolor está acá, el dolor que hemos padecido en nuestra vida, todas las perradas que nos han hecho, nos han engañado, nos han robado, no me dieron el ascenso que yo me merecía y te lo dieron a otros sin vergüenza. Todo ese tipo de cosas están acá, ¿no? Entonces, en este cuerpo. Y es a ese tipo de cosas, a esas fuerzas, a esas energías inconscientes, a lo que llamamos el inconsciente, ¿no? Bueno, yo le pongo ese nombre, ¿no? En los textos teosóficos no dicen que eso es el inconsciente. Lo estoy diciendo yo. La vida y la conciencia que tienen estos vehículos y tienen estos elementales que están en nosotros, podríamos llamarlo el inconsciente y reconocerlo como el inconsciente de Freud y de repente también como el inconsciente del budismo, ¿no? Sería la versión teosófica de lo que es el inconsciente. Bien, pasemos al siguiente. Trastornos mentales y búsqueda espiritual. Ya esta es la parte final, ¿no? Nosotros podemos verificar muchas personas que conocemos, tienen lo que se llama trastornos mentales, ¿no? Podemos pasar, pero que no se notan, porque son funcionales, porque no los dominan por completo, ¿no? Y aunque hacen su vida infeliz, pueden tener una vida más o menos normal, ¿no? Hasta que de repente puede suceder algo y la persona hace una locura. Y entonces se dice que ha tenido un desborde psicótico, porque ya no pudo mantener, salió a la luz, ¿no? A ver, acá he puesto 5 puntos que vamos a desarrollar rápidamente. El primer punto dice, el yo pierde temporalmente el dominio de sus vehículos por los embates de la vida en el plano físico. La conciencia superior, ese alma Buddhi manas de la que hablamos, durante la vida física va a tener sufrimientos, karmas que pagar, situaciones familiares que lo van a afectar desde niño, y esas son las más fuertes, enfermedades, defectos físicos, pobreza. Hay tantas cosas, hay tantos tipos de sufrimiento en la vida humana que afectan al ser humano y en determinado momento de su vida, el yo superior puede perder el control de sus vehículos inferiores, ¿no? Ese yo superior que estaba en el punto medio del universo y que lanzó una proyección que es lo que conocemos como ser humano, ¿no? Que tiene una serie de vehículos, controlado siempre por el yo superior, más o menos controlado en realidad. Cuanto más evolucionada es la persona, el control del yo superior es mayor, hasta el punto que la conciencia del yo superior en seres muy avanzados es la misma o casi la misma del yo encarnado, ¿no? Entonces puede perder el control de los vehículos por los traumas, por los sufrimientos en determinado momento de la vida. Y entonces el ser humano
puede hacer, como les dije, una locura, ¿no? Perdió su empleo, lo botaron de su trabajo, se murió su hijo, se murió su mujer, en fin, el marido abandonó a la mujer, se llevó todo el dinero. Pueden haber traiciones y cosas de diferente tipo que pueden afectar seriamente la vida y la persona pierde el control de sí mismo. El yo superior pierde el control y se producen actos, hasta criminales a veces, ¿no? Hay veces hasta puede quitar una vida, ¿no? Este es un proceso gradual que el sujeto, ya sea porque se va obsesionando o se va entrando en estados de depresión, no se da cuenta mucho, ¿no? Porque las ideas que tiene, siente que vienen de él mismo, ¿no? Porque efectivamente vienen de sus vehículos interiores, del cuerpo del deseo, del cuerpo astral, del cuerpo mental, de él mismo vienen, ¿no? Pero están ahí porque ese cuerpo está infestado por materia elemental. Entonces, el ser humano siente que son sus pensamientos y porque se le llama pensamiento egosintónico. Yo no me doy cuenta que la depresión que tengo fue ocasionada por tales y cuales sucesos de la vida que tuve y de las cosas que pensé, ¿no? Y entonces pienso que son míos y no me doy cuenta que estoy entrando en un estado de depresión que de repente me va a llevar en algún momento a querer tirarme de un quinto piso, ¿no? Porque me parece que soy yo, pero en realidad no soy yo. En realidad es esa vida elemental que forma parte de mi cuerpo astral y que afecta gravemente también al cuerpo mental y hay veces al cuerpo físico, ¿no? Así se originan las neurosis, los pensamientos obsesivos, la psicosis, los diferentes tipos de psicosis y las demencias, ¿no? Así se originan, ¿no? Hay este tipo de influencias que el pensamiento psicológico y psiquiátrico moderno desconoce. Y cuando lo conoce, no lo quiere, no lo quiere reconocer, porque el profesional que lo reconozca como algo que no es de este plano físico, está perdido, ¿no? Yo tenía hace muchos años un profesor que era médico psiquiatra y en la intimidad de la clase de psicoanálisis, que generalmente pues somos 6, 7 personas, los grupos que estudiamos psicoanálisis, grupos pequeños, este profesor, ¿no? Que ejercía como médico psiquiatra, nos contó que un día lo llamaron unos gitanos, ¿no? Entonces fue a la casa de los gitanos, que eran unos gitanos adinerados, y que le dijeron que su hija estaba mal, ¿no? Lo llevaron a una casa más pequeña que tenían al costado de la casa grande, y ahí en un cuarto tenían a una chica de 20 años sentada, amarrada a un sillón grande, ¿no? Y estaba ahí calladita, y hay veces decía alguna que otra cosa incoherente. Entonces le dijeron pues que tenía acceso, que tenía ataques, que se volvía como loca y que le pedían que la tratara. Y él empezó a hablarle a la chica y de repente empezó un temblor. El cuarto donde estaban empezó a estremecerse, se caían las sillas, se caían los objetos al piso. Y entonces el médico abrió la ventana y miró afuera y vio que afuera no había nada, ¿no? Todo lo que pasaba era dentro del cuarto. Algo estaba sucediendo dentro del cuarto que había como si fuera un temblor. Lo mismo que en las películas de terror. Entonces, él nos dice, ¿yo qué iba a hacer? Esperé que pase todo y le receté unos calmantes y le puse una inyección ahí para que se duerma, ¿no?
Esto, por supuesto, me dijo, esto no es nada físico. Esto es algo que excede lo que pasa en lo que conocemos en la medicina. Pero yo no puedo decir nada. Yo no puedo seguir investigando, yo no puedo escribir artículos en revistas científicas, porque si no, todo el resto del mundo médico me va a excluir y me va a llamar chiflado, ¿no? Entonces, estas cosas pasan. Pero algunos médicos lo saben, otros no. Hay curas que también saben esto, que hay veces están metidos en estos problemas de posesión, ¿no? Porque estos elementales a veces, ¿no? Se convierten en seres que poseen a ese combinado de cosas que llamamos el ser humano. Son elementales obsesores, ¿no? Y que se van apoderando poco a poco del control de la mente y del cuerpo de emociones, y hay veces hasta del cuerpo físico. Hacen cosas increíbles con el cuerpo físico. Eso de que trepan por las paredes, eso es una realidad, ¿no? ¿Cómo una persona puede trepar por las paredes? ¿No? Pero eso es una realidad. Entonces, al menos lo dice Blavatsky, ¿no? Yo no lo he visto. Entonces, esos elementales obsesores existen, ¿no? Y siempre su acción hace que nosotros actuemos de una manera que no queremos hacer. Es un momento de cólera, es un momento en que perdemos el control, es un momento de celos, es un momento de ira en que agredimos a alguien, ¿no? O tomamos una decisión completamente negativa, ¿no? Porque nos dominaron en ese momento, porque no sabemos lo que es este proceso, ¿no? Tenemos una completa ignorancia de estos procesos que ocurren en la vida. Entonces, y por eso también lo llamamos a todo ese tipo de cosas, producto de la conciencia de nuestros propios vehículos, mental, emocional, físico, etcétera, porque el cuerpo físico también tiene su propia conciencia, como nosotros sabemos, ¿no? Entonces, toda esta mezcla de cosas que se producen en el descenso de la conciencia desde los mundos espirituales hasta el plano físico, es lo que se llama muchas veces inconsciente, ¿no? Porque esto se origina en el hecho de que creemos que la conciencia es nuestra. Yo tengo mi conciencia, tú tienes la tuya, ella tiene la suya, ¿no? Como decía, tenemos la errada concepción de que tenemos nuestra conciencia. La conciencia de Julio, la conciencia de Sonia, de María Lía, de Carlos. Cada uno tiene su conciencia, estamos contentos. Pero la conciencia no es nuestra. Tenemos que darnos cuenta que la conciencia no es nuestra. La conciencia desciende de los niveles más altos del universo. Si somos religiosos, digamos, la conciencia es de Dios, si queremos, ¿no? O si no, digamos, así es el universo. La conciencia es algo que se nos presta, ¿no? Démonos cuenta. Todos los días nosotros perdemos la conciencia durante varias horas y nos dormimos y no sabemos qué pasó. Tenemos la falsa impresión de que nosotros tenemos una rutina y vimos, ya es las 11 de la noche, las 12, es hora de dormir, me pongo mi pijama, apago la luz y me echo ahí y me quedo dormidito, ¿no? Entonces, pareciera como que yo soy el que he manejado el botón de la conciencia, lo prendo y lo apago. Pero hace como un par de años tuve la experiencia que no me pasaban años de quedarme dormido. Estando sentado en una hora que no me correspondía dormir, me quedé dormido, perdí la conciencia y después, horas después, la recuperé. Entonces tuve la tremenda impresión de darme cuenta que la conciencia no es mía, me la prestan. A mí me prestan la conciencia, a todos nosotros,
¿no? Y nosotros creemos que somos nosotros que manejamos ese proceso. Pero si no queremos dormir, de todas maneras nos vamos a dormir, ¿no? Y otras veces la conciencia pierde su agudeza y como nos sentimos como un poco tontos, ¿no? El estado de perfecta atención que podemos tener en este momento, la conciencia de vigilia, el estado perfecto de perfecta atención, no lo tenemos siempre. Es hay veces, como ahora, pero después nos sumimos en la rutina del trabajo, de nuestros quehaceres cotidianos, o nos sumimos, no sé, en alguna otra actividad, ¿no? Y nos olvidamos, no nos damos cuenta, ¿no? Cuando nosotros dormimos todos los días, la conciencia se va de repente al mundo astral, al mental inferior, y entonces tenemos sueños, ¿no? Y cuando nos despertamos, dice, he soñado esto y lo otro. Y hay veces los sueños son más lúcidos, hay veces no, son sueños medio tontos. Entonces la conciencia estaba en el mundo astral, en el mundo mental, pero otras veces la conciencia desaparece por completo y nos despertamos y no nos acordamos de nada. Es muy probable que se haya ido a donde su dueña, hasta la mónada. La conciencia se fue hasta arriba y no nos acordamos de nada en absoluto. Y algunos pocos seres humanos, algunas veces, su conciencia ha llegado al nivel de Dios, al nivel espiritual más alto, y entonces despiertan y dicen, Dios me ha hablado, he tenido un sueño, ¿no? Y Dios me ha hablado y me ha dicho que tengo que hacer eso. Hay veces también pasa eso, pero que la conciencia es nuestra, no, es prestadita nomás, ¿no? Eso es algo que tenemos que tener presente. Quería citar, ya para terminar, al doctor Taine, que tiene una frase que dice que el universo existe para el despliegue de todas las potencialidades de la conciencia, ¿no? La conciencia, llamémoslo la vida de lo que nosotros querramos, o llamémoslo una energía simplemente, la conciencia ha creado el universo para poder desplegar todas sus potencialidades, ¿no? Y uno de los medios que utiliza es la entidad humana, nosotros. Entonces, es bueno que no nos pensemos como seres humanos que vivimos, existimos, evolucionamos, algún día llegaremos a los más altos niveles, ¿no? Es mejor que nos pensemos como lo que dice la antigua tradición, como microcosmos. El universo funciona y se desarrolla y crece a través de esas unidades que se llaman mónadas. Aquello que podemos concebir como divinidad, a través de las mónadas se va desarrollando, adquiriendo cada vez más conciencia. Y la mónada para eso usa muchos vehículos. Y en este momento nosotros estamos en la etapa humana y la conciencia se manifiesta a través de vehículos humanos. Pero no olvidemos que según la tradición de sabiduría, la conciencia de la mónada también ha pasado por el reino animal y también ha funcionado en vehículos animales y vegetales y así sucesivamente. Ahora es la conciencia que está funcionando en el vehículo humano, ¿no? Y eso es lo que nosotros somos y pienso que es lo que debemos tratar de mentalizar, ¿no? Que más que un ser humano individual, una persona que tiene nombre, que tiene características propias, más incluso que un yo superior, más incluso que una mónada, es la conciencia de Dios o del universo o lo que sea, es la conciencia la que está evolucionando usándonos a nosotros. Y el inconsciente son esos huequitos
esas fallas en el sistema en la cual nosotros perdemos la perfecta atención. Yo les agradezco mucho por haberme soportado tanto rato. He hablado tantos detalles técnicos que, que me da pena, ¿no? Porque de repente se les ha hecho muy pesado, no se iba a poder comprender bien la conclusión final a la que he llegado. No me queda más que agradecerles, gracias a todos los que nos han acompañado, y a nuestros hermanos de otros países, y Ay, también a los hermanos de la Logia Verdad que han estado presentes, a todos.